getDate significa, te retorna la fecha. Es el nombre de la función. Get quiere decir tomar. O date. Date quiere decir fecha. Toma, o sea, toma la fecha. Te retorna la fecha del sistema, fíjate. ¿Lo ves? Bueno. Con la hora. ¿La ves ahí? Sí. Bueno, Es hasta muy ahí está. útil, yo de lo que te decía es que es muy útil cuando querés guardar los logs en bases de datos de la ejecución de un programa, ¿me entendés? Yo qué Ah, sé, pues si te llegas a olvidar, por lo menos te acuerdas el día, más por lo menos. el usuario se loguea, por ejemplo, entonces vos guardás que el usuario se logueó, lo guardás en una tabla de logs y utilizaste esta función para capturar la fecha en que se logueó el usuario, por ejemplo. Es muy útil. Sí. O cuando querés comparar la cantidad de días que hay entre el día de hoy y una fecha dada. ¿Entendés? Bueno, utilizás esta función getDate para tomar la fecha de hoy. ¿Entendés? Si yo suponete que te digo cuántos días falta para tal fecha. Bueno, esa tal fecha la escribís, pero utilizás esta para agarrar la de hoy. ¿Sí? No es que vos Sí. tenés que escribir la fecha de hoy, no hace falta, utilizás esta función. Bueno, otra función estas tres funciones son muy sencillas de entender. Year, que significa año, month, que significa mes, y day, que significa día. ¿Sí? La función year recibe por parámetro un tipo de dato fecha y te retorna el año de esa fecha. O sea que esto, ¿qué nos va a retornar? 2020. Ups. 2020. ¿Lo ves? Sí. O sea, si vos querés traer todos los productos que son del año 2020, por ejemplo. Bueno, agarrás el campo que contiene la fecha y se lo pasás por parámetro a year. Querés agrupar todas las personas de una tabla según el año de nacimiento. Bueno, seguramente tengas la fecha de nacimiento de esas personas y utilizás esta función para agruparlas por año. ¿Entendés? Bueno, la función month hace exactamente lo mismo, pero solamente que te toma el mes. ¿Ves? Mes 7. Y la función day hace exactamente lo mismo, pero te toma el día. ¿No es? 11. Day significa día, month significa mes y year significa año. Vos fijate que la fecha te aparece con un formato un poco raro. Te aparece primero el año, después el mes y después el día. Bueno, hay una función que se llama format que recibe te puede servir para pasar la fecha. No lo vamos a ver cómo usarla, ¿no? Porque estas Es un funciones, formato, esto sería. claro, vos podés cambiar el formato de la fecha, ¿no? Son las funciones de conversión de datos y de formato de fecha son un poco engorrosas en SQL Server. Yo te la menciono, no te la voy a dar porque la verdad que para hacer las consultas que vamos a hacer no hace falta. Pero vos podés cambiar el formato en que una fecha se representa. ¿Sí? Para eso se utiliza la función format. Ajá. Pero bueno, también hay Cada vez otra que, función. cada vez, Sí, cada vez que ponga formato, tenés que poner entre comillas lo que vos pusiste, head day, algo así, ¿no? Head claro, getDate es date. para agarrar la fecha actual, pero vos podés pasar por un parámetro una fecha cualquiera. O sea, si yo te Ah, escribo. vos podés poner fecha entonces.
Claro, las fechas se escriben así. Por ejemplo, mes 07, día 11. ¿Ves ¿No que? te lo hace al revés? No, Pero porque yo me parece que es con esta barra, ¿no? Sí. sí, con la barra de Claro, por. si yo utilizo la función year, Sí, me va a aparecer primero año. te toma el año, ¿lo ves? Pero suponete que vos estás recibiendo la fecha con otro formato. Dependiendo del país en donde te encuentres, te pueden estar pasando por parámetro la fecha. Por ejemplo, día, te aparece el mes con el nombre, el día y el año, ¿me entendés? Ujú. 11 de junio, escrito así literalmente, del 2020. Entonces vos tenés que agarrar esa fecha, formatearla para poder trabajarla, ¿sí? Yo en el apunte que te pasé, la función format recibe algunos parámetros. Mira, ¿ves? Recibe el valor, la cadena de formato y acá hay un parámetro. Esto cuando está así quiere decir que es opcional, ¿sí? ¿Por Sí. qué viene una coma? ¿Por qué? Porque si vos pones esto que es opcional, tendrás que poner una coma después de cadena. ¿Por qué? Porque es un parámetro opcional. Por eso la coma está adentro de los corchetes, ¿sí? Esto es una notación de sintaxis. Entonces, vos podés omitir esto y se terminaría ahí. Pero si vas a usar un parámetro más, vas a tener que poner la coma y un valor que se llama cultura, que hace referencia al país al que te estás refiriendo con el formato de fecha, ¿sí? Todos estos valores están definidos en la documentación del SQL Server. Y acá vos podés definir mediante una cadena de texto cuál es el formato que va a tener la fecha. Y este es el Sí, valor. o en cadena. Cadena Te hago formato una es. pregunta, Sí. te hago una pregunta. Viste que vos pusiste cadena. Eh, ¿Podés poner también diagrama y tener un formato de diagrama o no tiene nada que ver eso? No, yo le puse cadena formato porque es un string lo que le pasás para decirle cuál es el formato que tiene que tener la fecha. O sea, le estás avisando que viene así el formato. Claro, esos son los nombres que yo le puse a la función, ¿no? A los parámetros de Ah, la bueno. función. O sea, recibe un valor que va a ser la Sí, fecha, sí. después recibe un parámetro, que este parámetro no es opcional, se lo tenés que usar, que indica cuál es el formato de salida de esa fecha, y otro que se llama cultura, que es opcional, lo puedes poner o no, que te indica de qué país. Bueno, esto con respecto a la función format, esto es para meterte a la documentación y bueno, según la necesidad específica que tengas. Lo bueno es que vos podés probar qué es lo que querés y usando solamente el select, ¿viste? No es que tenés que escribir toda una consulta gigante y a ver si funciona, no, lo puedes probar en un editor de consultas usando el select con la función y ver qué resultado te diría, ¿sí? El C le cumpliría la función básica del DOSC, C dos puntos, ¿no? No, yo no lo compararía con eso. El select lo que te hace es traerte eh, lo que le estás pidiendo. O sea, esto retorna un número. Si yo lo ejecuto así, fíjate que te da error, no hace nada. Sí, Ese valor de retorno vos lo traes con el select, sí, sí. ¿entendés? Y cuando lo usás con el from precisamente te está retornando una tabla. Vos con el select lo que haces con esa tabla es seleccionar todos los campos o los campos que vos quieras, ¿entendés? O sea, internamente el from te Sí. está retornando una tabla y con el select vos estás diciendo, bueno, de esa tabla tráeme esto, ¿entendés? Por eso el select en sí
No es que lo tenés que usar siempre con tablas. Lo podés usar de esta manera. Se utiliza generalmente en un 90% de los casos con tablas, obviamente, ¿no? Porque uno lo que maneja en base de datos más que nada son tablas. Pero a lo que voy Sí. es que te sirve de ayudita para ver cómo se estaría manejando internamente una función según los parámetros que vos le mandes, ¿viste? Decís, a ver, quiero probar esto. Entonces usás el select y te tira el resultado que te retorna esta función, ¿no? Ujú. Bueno, suponete que vos querés calcular la diferencia de días, de Dame meses. cachito. Sí. Espera, un cachito. No, estoy cerrando la puerta porque hace frío. Sí. Dale, decime. Suponete que vos querés calcular la diferencia de días, de meses o Sí. de años que hay entre dos fechas. Ujú. Bueno, para eso hay una función que se llama dateDiff. Y vos fijate lo siguiente, recibe como parámetros, mira, te lo voy a poner ahí cuando te posicionas con el cursor, fíjate que recibe intervalo, fecha de inicio y fecha fin. Y esta función te retorna un entero. El primer parámetro intervalo, ¿qué es? O sea, vos tenés dos fechas. ¿Qué es lo que querés saber? ¿La cantidad de meses, de años o de días que hay entre esas dos fechas? ¿Entendés? Entonces, intervalo es un valor que vos le pasás que le vas a estar indicando cuál es la magnitud de esa diferencia que querés calcular entre dos fechas. ¿Sí? Meses, días o años, etc. ¿Entendés? Creo que con la D vos le estás pidiendo que sean días. Entonces ponele fecha de inicio. Viste que dice starting date. Y el tipo de dato es datetime, que es este, ¿no? Vamos a poner, mira, a fecha de inicio, esto lo puedes hacer, por ejemplo. Get date, que era lo que te decía hoy. Suponete que querés saber cuántos días hay entre, entre hoy y 19/05/1970. Ay, 1973 05/19. Tu fecha de nacimiento, ¿no? Bueno, sí tenés 73, ¿no? Sí. Ok. Esto te retornaría. Yo no estoy seguro si esto está bien escrito. Me parece que está mal esto. Porque acá incluso me tira error. A ver. Sí, espérame que la voy a googlear. Y acá es donde Google es tu mejor amigo a la hora de programar. Porque uno no se acuerda de todo ni por qué se tiene que acordar, ¿no? Tú eres mi amigo fiel. Claro. Tú eres mi amigo. Vos estás viendo el SQL, ¿no? Todavía. Sí, lo tengo acá. No, ahora no lo veo. ¿Qué estás viendo? Que estás navegando. Ah, que estoy buscando. Bien. Que estás en DuckDuckGo. Datediff. SQL Server. Estas funciones están en Excel con otro nombre, pero básicamente es lo mismo. ¿No es? ¿No es? Puede ser año, mes. Ah, claro, va el nombre entero. Share. O sea que tengo que poner day. Data. O sea, Bueno, date diff sería. date diff, o sea, diferencia de fechas, ¿no? Chacha. Tienen que traer los inalámbricos más cómodos.
Fíjate que va a 5 millas. ¿Sí? Sí, lo estoy copiando, un segundo. El parámetro va a 5 millas. No es que le estás pasando una cadena de texto, le estás pasando un parámetro y te lo toman en negativo porque la fecha de inicio es, eh, es posterior a la fecha de fin. O sea, para que dé bien, vos tendrías que poner la fecha de inicio la de tu nacimiento y la fecha fin ahí, ¿me entendés? Entonces, ahora te va a dar un número positivo. ¿Ves? O sea, la fecha más chica siempre iría como fecha de inicio y la fecha más lejana como fecha fin. Si vos ves acá en el SQL Server, fíjate que vos tenés year, quarter no sé qué significa. Después tenés mes, day of year, día, semana, horas, minutos, segundos, milisegundos y microsegundos. O sea, imagínate la precisión, ¿no? O sea, si vos querés ver la cantidad de la cantidad de minutos de vida que tenés. 2 millones, Ya, 24.798.077 minutos hace que estás vivo. ¿hace cuánto? ¿2 millones? No, 24.798.077 Ah, minutos. te hago una pregunta. Vos pusiste acá Sí. minuto, la fecha del año, hey, ¿cómo es? No sé cómo Get se pronuncia date. eso. Get date. Head date. Ok, Get head date. date, bueno, no sé. Abriste y cerraste otra vez. ¿Cómo? Claro, porque es una función que no recibe parámetros. Acordate que las funciones siempre, después del nombre de la función, van los paréntesis. Bueno, está bien, eso no sabía bien. No lo Por entendía esa eso parte. viste que a todas las funciones nosotros le estamos pasando parámetros. Sí, sí. Claro. Bueno, esta es una función que no recibe parámetros. Solamente te retorna. Bueno, otra vez no nos va a retornar porque no lo estoy usando con el select, ¿no? Pero getDate así recibe, no O recibe sea, parámetros. cada vez que hago, que pongo G, tengo que cerrar un parámetro, ¿no? Ah. O sea, para no recibir parámetros, tengo que poner esas, ¿cómo se llama? Esas corchetas. Tengo que abrir, tengo que cerrar, Claro, ¿no? vos siempre a las funciones es el nombre de la función y los parámetros que recibe. ¿Sí? Todos esos parámetros van entre paréntesis. En el caso de getDate no recibe ningún parámetro. Las funciones además pueden tener parámetros opcionales, que son los que te mostré por ejemplo en format. Viste que te lo puse entre corchetes la definición de la función format. Voy a poner de nuevo. ¿Ves? Sí, Que esta ese, función ¿me recibe un bancás? tercer parámetro opcional. O sea que vos podés tener la función format con 3 parámetros o con 2. Va a funcionar igual. Esto en Excel es exactamente lo mismo. Hay funciones en Excel que cuando vos las escribís tienen un parámetro opcional. Sí, che, ese, ¿me Sí. bancás un minuto? Reinicio la PC de abajo y vengo porque me mandó un mensaje mi jefe, que no Bueno, anda, no tiene señal. Un segundo, bancame un segundo. dale.